¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Este día ya estamos justo en el último día de este eh, sui generis año, este año tan complicado, tan diferente, tan interesante, tan atemorizante para algunos, pero pues estamos llegando al final del año. Como les dijimos la semana pasada, íbamos a hacer esta transmisión más tempranito para que usted tenga el tiempo suficiente para prepararse para cenar con su familia. Esperemos realmente que disfrute este tiempo, que tenga alguien con quien acompañar sus alimentos, su tiempo, su disposición, sus ganas y que puedan ustedes también el hacer un momento agradable para su familia. Esperamos realmente que usted también esté con esta familia nuclear, que no se haya ido con la familia extendida para poder mantener esta situación y esta pandemia en lo mayor posible bajo control. Pero pues nos da mucho gusto saludarle. La semana pasada teníamos ahí un tema pendiente al final de la transmisión. Otra vez el joven Toño metió ahí un concepto, el cual así como que nos dijo, a ver, ¿de qué está hablando este jovenazo? Él nos estaba hablando acerca de la resurrección, la importancia de la resurrección. Entonces, pues nos quedamos con esta pregunta y vamos a exponerle el día de hoy. Quiero saludar otra vez a Toño y Alex, que están aquí presentes. ¿Qué tal, Toño? Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches en este último día del año. Ya al final se nos fue el 2020. ¿Y tú, Toñito, cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Recién me eché otro bañito para poder resistir esta jornada estoicamente. Más bien te estás preparando para la cena, no nos vayas a corretear. Exactamente. Oye, bueno, no lo quería decir así, ¿verdad? Ya tiene el pavo en el centro de la mesa. ¿Sabes, Sofri? O por lo menos en mente tiene el pavo. Muy bien, bueno, pues el tema de hoy, yo creo que tiene ahí varias conexiones emocionales también. ¿Cuánta gente ustedes que han tenido contacto pues, por las actividades que ustedes realizan de manera cotidiana, ustedes conocen a muchas personas? ¿Cuántas noticias les ha llegado de gente que ha perdido algún ser querido o incluso algún conocido de ustedes ha fallecido en este último trimestre del año? Toño, ¿a ti cómo te ha ido? Mucha gente, mi jefe, mucha gente, Sí, desgraciadamente. tristemente, ¿verdad? Y como cuando fallece un familiar, Alex, tú también tienes amplia experiencia con este tipo de casos. Eh, ¿Tú qué aconsejas, cómo les ayudas para que tengan consuelo los familiares que perdieron a ese ser querido? Bueno, mira, número uno es yo creo que aceptar esa situación, entender que tienes que pasar un periodo de duelo y para irlo digiriendo. Que pues la verdad sí son momentos tan terribles que te tienes que tomar de tu fe, Sí. tomarte de Dios. Y la tercera es que entraríamos casi casi en materia, lo que la Ujú. Biblia dice de que no, las cosas no se terminan aquí, ¿no? Que hay una resurrección. Fíjate que quizá es una idea que podría consolar a algunos, pero no sé y no estoy seguro que consuele realmente a todos. Porque, no, para empezar, no todos creen en la vida después de la vida. Ahí está muy dividido el punto. Yo creo que ya depende de la formación, de las ideas, de la preparación que tenga cada persona. Y aparte también de lo que significaría para cada persona la vida después de la vida. ¿Tú, Toño, crees en la vida después de la vida? Sí, Sí, definitivamente sí. sí. Aunque, fíjate, ahorita tocaste un punto muy importante. Yo siempre, Toño. Sí, ya lo sé. Porque fíjense que No es cierto. será. Porque fíjate, joven César, joven Alex, que la verdad, la Biblia te habla de la vida y de la muerte. Ujú. A mí no me ha tocado ver la muerte así de cerca. Yo, a mí, que me O toque sea, ver. familiares cercanos, dices No, no, tú. no, me refiero a mí, que yo esté en peligro de muerte o algo así. Ah, ok, Yo, ok. ajá, yo no, gracias a Dios. Me ha tocado ver algún familiar que fallece, bien lo dijo Alex, hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de dolor, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una parte súper importante. Por un lado, joven César, es cierto,
hay personas que efectivamente no creen en la vida después de la vida. Piensan que todo se acabó aquí, hasta aquí llegó, y ya, ahí acaba todo. Que fue una buena persona, que fue una mala persona, etc, etc. Sin embargo, la Biblia, estamos hablando obviamente de la Biblia sí te dice que hay una vida después de la vida. Y uno dice, oye, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, yo de lo que a mí me consta, de lo que yo he leído de la Biblia, de las Escrituras, y ahí viene un punto escabroso, hablando específicamente de Jesucristo, porque creo que en eso nos habíamos quedado la semana pasada. Jesús, cuando muere, dice la Biblia, que él fue sepultado en una cueva, y ahí estuvo 3 días. Al tercer día resucita el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo te maneja en la primera carta que él escribe a los Corintios, que si Jesús no hubiera resucitado, pues por demás estuviera uno hablando, en este caso específico, Pablo, por demás estaría hablando él de la resurrección, de que Dios es un Dios de vivos, de que Dios es un Dios que resucita de entre los muertos, sería vana la fe, porque a decir verdad, César, y ese es un punto importante, la fe por lo menos de tu servidor y también de otras personas, está puesta en que Jesucristo vivió, murió, resucitó al tercer día, y eso hace que ahora tú tengas la oportunidad de platicar con alguien que estuvo muerto, pero ahora vive por siempre. Ahí está la resurrección de Jesús. Eso que estoy diciendo es lo que te menciona la palabra de Dios, es lo que te menciona la Biblia, es lo que te menciona las Sagradas Escrituras. Pero, Bueno, bueno, lo que pasa es que ahorita me surgió una pregunta. oye, para variar. Sí, sí, lo que pasa es que hay que irle dando un poquito de cambio Sí, gradual a esta transmisión, ¿no? Que no siempre sea lo mismo. claro. Entonces déjate pregunto algo, Sí, está bien. para variarle algo. Sí. Tú acabas ahorita de mencionar que si tú no crees bueno, no tú en sí, los creyentes, si los creyentes no están seguros de esta resurrección, entonces creen en vano, ¿no? Eso acabas de afirmar. Y entonces, ¿cuál es el pilar, Alex Toño? ¿Cuál es el pilar entonces de la fe, en este caso específicamente de la cristiandad? ¿Cuál es la fe? El que haya venido Dios a la tierra, que fue lo que platicamos la semana pasada, o el que Jesús, que es como este Dios encarnado, que resucitara, perdón. O sea, ¿cuál de los dos puntos es el pilar de la fe o cuál es el más importante? Mira, tendremos que remitirnos un poquito a que ya dijimos en otros programas, y para los que no nos escucharon rápidamente, que el desobedecer, el transgredir la ley de Dios genera muerte. ¿Sí? Y en este caso, eso es Genera la muerte, perdón, ya sea, hazte cuenta que genera la muerte como si fuera que tú te echaras un trago de veneno o que más bien tienes tú que pagar como si fueras un preso, un reo, con la silla eléctrica. ¿O ¿Cuál sería la más bien como connotación? lo segundo que tú dijiste, ¿no? El pago Ah, del, ok. lo dice Ah, ok. el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que la paga del pecado es muerte. Ah, ok, ok. Entonces, Jesucristo, cuando muere pagando lo que nosotros teníamos que haber pagado, por nuestros pecados, que la paga del pecado es muerte, Él lo paga. Pero Él no solamente vence al pecado, sino la consecuencia o la paga, el juicio del pecado, que es la muerte. Entonces, Él vence las dos cosas, vence el pecado y vence la consecuencia del pecado, que es la muerte, y se levanta de la misma, ¿no? Hay una cita que a mí me gusta mucho en el Evangelio de Juan, que dice lo siguiente, es el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículos 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, son palabras del Señor Jesucristo, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, Ok. me gusta mucho porque dice, a mí es como si decir, nadie me obligó a morir por ustedes, nadie me forzó, ni siquiera el mismo Padre. Más bien el Padre me ama porque yo de mi propia voluntad la pongo, Ujú. también tengo el poder de volverla a tomar. ¿De dónde leíste esto entonces ahorita? ¿Cuál es la referencia que nos diste? Es el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículos 17 y 18. Oye, ¿y quién la historia lo añadieron después? ¿O por qué tanto dimes y diretes entre romanos y judíos, que si los judíos mataron a Jesús y que si fueron los romanos quienes crucificaron a Jesús? O sea, si él mismo está diciendo, nadie me la quita, yo mismo la estoy ofreciendo y además yo mismo me la voy a volver a dar, ¿por qué entonces echarle la culpa por tantísimos siglos que si a unos o hacia otros? Estoy simplificando las cosas, no lo sé, pero pues, así es como que claramente él no está diciendo fueron unos o fueron los otros, ¿no? De hecho, fue Los que por me todos. mataron. De hecho, él murió por toda la humanidad. Y él le tomó, digamos que esto más bien es algo consensuado, por decirlo de alguna manera, entre el Padre y Ajá. el Hijo. O No sea, fue, es un plan realmente de ellos, no es realmente un plan humano, ¿no? no, Ok, bueno, entonces estamos en este proceso. Ustedes nos están explicando desde las semanas anteriores, principalmente la semana pasada, estuvimos hablando de que al ver la necesidad, la divinidad hace, o la deidad hace un plan y dice, bueno, pues entonces yo voy a bajar a la tierra y de una manera que no sabemos exactamente cómo explicarlo, pero hace cuenta que una parte de la divinidad está en la tierra y está en contacto con la que está en el cielo y están platicando los dos y se ve en diferente momento que están hablando uno con el otro, aunque el que está abajo le dice con el de arriba yo soy uno mismo y total que eso es algo que no se puede explicar muy bien, pero así es como está en el texto. Después de que nos dijeron que estaba aquí en la tierra tenía un plan y este plan era el de, pues el de ayudar a la humanidad, por así decirlo, ¿no? Pero este plan incluía que él muriera, también no lo acabas ahorita de comentar. ¿Por qué tenía que morir? Creo que también eso ya lo hemos platicado un momento, porque o mueren unos o mueren los otros, y dijo, no, pues mejor yo muero. Pero después viene este punto que acaba de añadir Toño, que es, pues según la fe, es crucial, que significa, si no crees que salió de la tumba vivo por su propio pie, entonces de nada sirve que creas que vino a la tierra. Este es así el punto, o sea, este es como que la tesis que está presentando el escritor bíblico. Sí, porque fíjate, César y amigos que Ujú. nos escuchan, que si Jesús no hubiera, digo, tratando de verlo así de una forma muy sencilla, muy simple, Ah, si Jesús no hubiera resucitado, perdón por lo que voy a decir, no espero ofender absolutamente a nadie, pero hubiera sido como cualquier ser humano común y corriente, hubiera sido un gran maestro, como tú gustes y mandes llamarle, un gran maestro, un gran filósofo, un gran ideólogo, como tú le quieras llamar. Pero el ujú, hecho de que Jesús haya muerto y haya resucitado y que esté vivo, y es lo que afirma la Biblia, oye, como que eso se sale del común, porque a decir verdad, la historia de la humanidad ha tenido, sí, grandes filósofos, grandes historiadores, grandes maestros, como les quieras llamar, ujú. muchos. Buenas personas, malas personas, unos congruentes con sus hechos, otros no, con muy buenas ideas, sí, sí, sí. Pero Jesús tiene una particularidad, que muere y resucita, y lo más curioso es que la Biblia te dice que después de Ujú. 40 días de haber resucitado, asciende al cielo. Y lo más tremendo todavía es que la Biblia registra, si no ahorita que me ayude el joven Alex, creo que es, no recuerdo, en Primera de Corintios, creo que sí, en Primera de Corintios, donde se menciona que Jesús se apareció no solamente
a aquellos discípulos con los que inicialmente había estado, con los que habían dado esos 3 años aproximadamente. No solamente a ellos, César, no solamente a ellos, sino que incluso la Biblia registra que a más de 500 hermanos o más de 500 personas a la vez. Oye, Órale. y eso para mí, la verdad, me deja con el ojo cuadrado, porque si el mismo escritor Pablo lo está poniendo sobre la mesa y te está diciendo ahí en la escritura de que muchos de esos hermanos o muchas de esas personas en ese momento en que él está escribiendo esa carta dice, sí, y se apareció a más de 500 hermanos a la vez, incluso muchos de ellos todavía viven, algunos ya murieron, pero muchos de ellos todavía viven, como diciendo, si tienen dudas, si quieren preguntar, si quieren corroborar, vayan y pregúnteselo directamente a ellos. Y eso, la verdad, César, por lo menos a mí, me llena de cierta esperanza. ¿Por qué? Porque algún día mis seres amados, mis seres queridos que ya murieron, tendré la oportunidad, no sé si de identificarlos en el cielo, no lo sé, pero de poderlos ver a lo mejor allá en el cielo con el favor de Dios. Oye, eso a mí la verdad me causa esperanza. Esa es una. Y la otra, el hecho de que cuando yo me muera, me vaya. Sí, aunque te da risita así medio, No, 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 no. porque ya te conozco, joven César. La verdad, eso a mí me genera mucha seguridad, mucha certidumbre, mucha confianza. Te voy a Oye, decir por qué me río. No te oye, vayas a ofender. Ajá. no, no, oye, no. Ah, ok. ¿Sabes por qué me río? Por la pregunta que te voy a hacer. Oye, para Por lo variar. que acabas de decir. Es que, o sea, nada más, o sea, es interesante lo que nos estás comentando, pero al momento de que tú vas hablando me surgen varias dudas. Oye, a ti se te Entonces, surgen dudas a cada rato, Miguel. entonces, por eso yo quisiera hacerte una pregunta, pero no te voy a pedir que la contestes ahorita, sino que no las contestes en un momento posterior. Ahora, ¿Tú crees en el cielo entonces? O claro sea, que ¿en sí. verdad Oye, crees en el oye, cielo? ya te lo estoy respondiendo de una vez, por supuesto. No, no, pero el punto no es que me digas, no, sí, sí creo, no, que nos digas por qué crees, o sea, esa Oye, es la oye, idea. oye, pero sí, sí creo. Ah, bueno, está bien. Ya después nos platicarás más profunda, porque eso de repente tú dijiste, y en el cielo los voy a ver, pues ahí te voy a tener que preguntar, ¿y qué es entonces? ¿Y dónde va a ser? ¿Y cómo es? ¿Y en qué parte de la, si en la atmósfera, en la estratosfera, o en qué parte, ¿no? Bueno, ahí va a estar esa parte. Ya después tú nos los vas a platicar. Pero, para regresar al tema, Alex, según yo tengo entendido, eh, no fue la primera resurrección la de Jesús, registrado en las Escrituras. No, Hubo personas anteriores que resucitaron y no sé si es que después hubo personas posteriores, yo me imagino que sí. Entonces, se han registrado diferentes hechos de resurrección. De hecho, hasta de repente aquí en el ambiente coloquial popular entre la gente que conocemos, habrá por ahí alguno que otra persona que estará diciendo, sí, yo fui testigo también de que una persona se levantó. Es más, incluso hay videos en la red donde te dicen de gente que hasta vio el camino oscuro y al final una luz y una voz que lo llamaba. Todo este tipo de cosas acerca de la vida después de la vida son inquietantes para algunos escépticos. Van a decir, no manches, ¿cómo crees que eso va a ser cierto? Y otros van a decir, no, pues yo creo que sí, porque mi abuelita, lo que sea. Pero incluso lo que está escrito es lo que ahorita nos está ocupando. Está escrito que si hubo unas anteriores, fue la de Jesús, y a lo mejor unas posteriores, no lo sé, seguramente ustedes sí lo saben. Pero ¿cuál sería la diferencia entre todas las demás y la de Jesús? es muy simple. Por ejemplo, Lázaro, ¿no? Sí, era lo que iba. Es muy simple. Tal vez una de las resurrecciones, aparte de la de Jesús, que es muy famosa, es la de Lázaro, ¿no? Aunque el Antiguo Ujú. Testamento habla de varias resurrecciones. También el Nuevo Testamento habla de varias resurrecciones milagrosas por parte de los apóstoles, en el Antiguo Testamento por parte de los profetas. La diferencia es que esas personas, después de esa resurrección, vivieron meses o años después de para volver a morir definitivamente. Definitivamente como lo entendemos, me refiero. Ujú. En el caso del Señor Jesucristo fue diferente, porque en el caso de Jesucristo, Él resucitó para nunca más ver muerte. O sea, desde hace 2000 y pico de años que se dio este hecho de su resurrección a la fecha, Él nunca más volvió a ver muerte y nunca más la va a volver a ver.
Esa es la diferencia, que los otros resucitaron para continuar con su vida y tener un término de vida, ahora sí que en el periodo humano, que pudiera ir de los 70, 80, 90 años y después morir, o seguir su vida normal y después morir por una enfermedad o alguna otra situación y terminar como cualquier otro ser humano. En el caso del Señor Jesucristo, Él resucitó para no ver muerte nunca más desde ese momento hasta ahora y hasta la eternidad. Hay un concepto, creo que este concepto más bien es como oriental. Claro, también la Biblia pues tiene mucho de medio oriental, ¿no? Es este tipo de enseñanzas y doctrinas. Pero creo que esta sí es el extremo oriente, ¿no? No sé, ahí ustedes ayuden, por favor, para saber, no sé si es que convergen en algún punto o siempre van en paralelo, pero esta idea de la vida después de la vida, ahorita lo vemos que el pueblo hebreo y luego los creyentes ponen ahí, echan de su puño y letra, que sí están ciertos de que hay una vida después de la vida, pero las doctrinas orientales hablan también, por ejemplo, del renacimiento cuando vuelven a nacer en otra persona, en otro ser, en otra forma de vida. ¿Es Reencarnación. paralelo? Reencarnación pudiera ser. ¿Es paralelo o en algún punto convergen porque tiene que ver con la vida después de la vida? Bueno, Toño. yo creo que no O bueno, tienen, Alex. perdón, Alex. sé que Toño va a añadir más, pero yo creo que no convergen porque hasta donde tengo entendido la tesis oriental es que vas reencarnando en diferentes seres, no necesariamente en otro hombre, puede ser en un animal, puede ser en otra cosa, en la que tú reencarnas en tu proceso de evolución. En el, Ok. en el caso de lo que dice la Biblia es que algún día vamos a tener un cuerpo nuevo. Le llama, la Biblia utiliza un término que se llama un cuerpo glorificado, por decirlo de alguna manera, en el cual ese cuerpo ya no se corrompe, ya no envejece, ya no se enferma. Pero el proceso que llevamos es aquí y como seres humanos, no como la reencarnación que propone que vas reencarnando en un león y luego en un caballo, luego en un hombre, luego en una mujer y así te la vas llevando hasta que completas tu proceso. La Biblia no habla de eso, habla que aquí, en tu estado humano, vives un proceso durante tu tiempo aquí en la tierra y después, pues lo que ya dijiste tú, ¿no? O te vas a lo que se entiende como concepto cielo o como concepto infierno. Ok. Y Ok, perdón, ok. digo concepto porque para muchos tienen un concepto de lo que es el infierno, que no es necesariamente que dice la Biblia, y otros tienen un concepto de lo que es el cielo, que no es necesariamente lo que dice la Biblia que es el cielo. A eso me refería el concepto de cielo o infierno. Yo creo que sí, la mayoría tenemos un concepto de cielo y de infierno muy dantesco, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas es lo que tenemos como, lo que hemos ido abrevando la mayoría de los que hemos visto películas y hemos leído historias y pues nos imaginamos esto. Es más, incluso, ¿no? También hasta yo creo que las religiones se han ido encargando de ir abonando a esta misma perspectiva. Pero independientemente de la perspectiva que se tenga de manera popular o coloquial, yo creo que es interesante que después, si pueden y les gusta el tema, que vayamos viendo qué es lo que dice la Biblia al respecto de cómo es realmente, cómo es y dónde está. Pero antes de llegar al cielo, pues necesitamos pasar primero por este proceso que ustedes están mencionando de la resurrección. Resurrección. Es un tema no fácil de, o sea, es fácil como de asimilarlo cuando eres creyente, pero de repente así cuando a veces alguien te presenta algún argumento más sólido, como que ya te pone a temblar un poquito tu creencia y podrías convertirte tú en no creyente. Y más bien por eso quisiera que ustedes nos siguieran arropando esta idea de la resurrección, en qué se basa, ¿no? Por ejemplo, ¿hay algún registro bíblico o extrabíblico bueno, bíblico seguramente sí, pero extrabíblico de la resurrección de Jesús? Mira, ahorita yo así rápidamente en mente que te puedo decir, no, la mayoría son escritos denominados religiosos, ¿no? O de la línea cristiana, ¿no? O judía. Pero extrabíblica, de momento no te podría decir si hay algún historiador no
religioso que haya hablado, haya tocado este punto, ¿no? Ujú. ¿Y qué tan confiable sería, Antonio, por ejemplo, que estos relatos hayan sido los que fueron testigos? Porque tú dices, ¿no? Que el escritor dijo, vayan y pregúntenle, ahí de algunas de las personas que lo vieron están todavía aquí vivos. Pero esta persona, ¿qué tan confiable es? No, no digo malintencionada, no, 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 para nada. Yo no creo que alguno de los escritores haya sido malintencionado y que quisiera hacerle una broma con una fake news a la gente, Ujú. sino más bien, ¿qué tan confiable es su juicio para decir lo que dijo y lo que dejó escrito? Fíjate, en el caso específico de Pablo, porque es a Pablo a quien me estoy refiriendo, el Ajá. apóstol Pablo había sido antes Ujú, perseguidor de la iglesia. Es decir, era una persona a la que se le reconocía por ser una persona que vivía de acuerdo a la ley de Moisés, ujú. una persona como que muy estricta, vivía conforme a las tradiciones, costumbres del pueblo judío, y como él era un fiel, pues sí, un fiel perseguidor de la iglesia, llegó un momento en que Jesús, ya habiendo resucitado el Señor Jesucristo, se le aparece, creo que de eso ya llegamos a mencionar hace algunas semanas, ese momento, cuando se le aparece Jesús a Pablo, en ese momento antes de que fuera llamado Pablo, se le conocía como Saulo, Saulo de Tarso, del pueblo de donde él era originario, y este varón, como que él sufre no sé cómo llamarlo, fue tan impactante el momento de, eh, se me fue la palabra, eh, no ¿El conf- encuentro? el encuentro, ándale, sí, exacto. El encuentro entre Saulo de Tarso con Jesús, que llegó el momento en que él dijo, híjole, o sea, esta persona a la que yo estaba persiguiendo y a sus seguidores, resulta que efectivamente sí resucitó. Entonces ahí sucede un cambio drástico de 180 grados y en lugar de ser un perseguidor de la iglesia, se vuelve, voy a usar esta palabra, yo espero que no me lo vayan a malinterpretar, un fan, un fan número uno de Jesucristo. Y entonces empieza a seguir al Señor y de ahí él escribe prácticamente la mitad de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, los escritos paulinos, las cartas paulinas. Ah, sí, sí, he escuchado eso. Y él había sido una persona, pues sí, reconocida en su tiempo, entre su círculo cercano, llegó a dar incluso feo testimonio delante de autoridades como alguno de los Herodes de Ah, aquel. mira. Ujú. Y entonces se le llegó a reconocer por eso. Ahora, ¿cuál es el punto aquí de Pablo? Bueno, Saulo después convertido a Pablo. Este varón, de lo que se tiene registrado en la Biblia de él, se tiene un antes de que conociera de Jesucristo y un después, cómo fue transformado. Pero también se habla de otros personajes, quiero hacer aquí la acotación, habla de otros personajes que llegaron a tener encuentros con Jesús antes de que resucitara, cuando todavía estaba en esta tierra el Señor Jesús, platicaban con él y le dieron la espalda. Eran personas que simplemente no les interesaba seguir a Jesús. Pero en el caso del apóstol Pablo llama la atención que él sí persevera, él sí permanece, incluso llenó una buena parte del Evangelio del Señor Jesús en aquel entonces en el Asia y empezó a hablar. Mi pregunta, una pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿cómo es posible que una persona que era fiel perseguidora de la iglesia de Jesucristo, ahora sí, literalmente de la noche a la mañana se vuelve en un fiel seguidor de Jesús y llena del evangelio de Jesucristo a una buena parte del Asia en aquel entonces? O sea, ¿cómo te puedes explicar que una persona así haya pasado eso? Entre otras cosas, Sí. hablando también de otros discípulos. Bueno, aquí nada más con respecto al mismo tema que estamos hablando de la resurrección, Alex. Hemos visto en alguna de la iconografía, principalmente católica, las pinturas de repente que puedes ahí ver en video, en libro, o si alguna vez has tenido la oportunidad de estar presente en alguna de las obras ahí
en Italia. Yo jamás he ido en mi vida a Italia, pero pues estaría padre. Pero hay algunas de las imágenes donde se ve que están así como que los discípulos viendo hacia arriba, ¿no? Y ahí se ve como que Jesús está flotando. O sea, están hablando acerca de que de repente se va. Y de hecho, hasta hay personas en nuestras culturas, en nuestros países latinoamericanos, de nombre Asunción, ¿no? O los famosos Chon. Ellos hacen referencia a aquella asunción de Jesús, me imagino, ¿no? Que Jesús sube al cielo. Entonces, en este sentido, este hecho de que Jesús sube al cielo, así enterito, vivo, carne y hueso, este, ¿es antes o después de este hecho que este Toño está manejando? ¿Por qué lo pregunto? En la línea de tiempo es antes. Cuando Ah, está ok. con sus 12 discípulos y asciende al cielo, todavía no se había dado el encuentro de Pablo con Jesús. Ahora entonces, si después Jesús se le aparece a Pablo, así no sé, como una aparición, si se lo encontró caminando, ¿qué? O sea, como haya sido el encuentro, si se lo encontró después, entonces subió y después bajó, o cómo sucede. Y segunda pregunta, si a más personas que haya registrado, y por ejemplo, no sé si la tradición religiosa hayan registrado que a más de esa persona se le haya vuelto a aparecer Jesús y haya hablado con él. Porque en este caso, Toño, según entiendo, está diciendo que Jesús habló con Pablo, que hubo un encuentro, ¿no? Y ese Sí, encuentro fue posterior a la pintura que hemos visto que Jesús sube al cielo, ¿no? ¿Se le ha aparecido a más personas? ¿Hay algún registro? mira, ahorita respondiendo a la primera pregunta que tú dices, en el libro de los Hechos, Ajá. Lucas recoge que en 3 ocasiones diferentes de ese libro habla de la conversión de Pablo y en esa conversión habla de ese encuentro. En la primera mención da unos detalles, en la segunda mención en ese mismo libro de los Hechos da otros detalles y en el tercero da otros detalles. Ok. Pero en todos completa, digamos que esa aparición, ya ahí ya se le nombra más bien una aparición, más que el Señor haya regresado de nuevo a la tierra. Ah, Porque ok. también dice en el relato de Lucas que lo que escuchó Pablo, los demás que lo acompañaban no lo escucharon y que los demás nada más vieron una luz muy resplandeciente. Ah, En ok. el, Entonces podemos el- decir que es como un ángel, yo ¿no? le llamaría más como Ok. una aparición muy específica a una persona y en este caso a Pablo, ¿no? A Saulo de Tarso. El mismo Pablo en la carta a los Gálatas menciona de nuevo un hecho sobresaliente. Dice que el evangelio predicado por mí, yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Dios. Entonces, fíjate, todo lo que Jesús les enseñó durante 3 años a los otros apóstoles, a Pablo se lo reveló, se lo enseñó Jesucristo en esa aparición, o no sé cuántas apariciones haya habido, pero cuando Pablo termina el relato y dice, cuando fui a Jerusalén y me encontré con Pedro y platiqué con él, dice, ninguna diferencia hubo entre el evangelio que ellos aprendieron de Jesús del evangelio que yo aprendí. Esa es otra evidencia de la resurrección de Jesús, y de que no estaba muerto, no se quedó muerto, porque ahí Pablo da hasta detalles de todo eso, de que Jesucristo tuvo un encuentro con él. Aunque quizá no necesariamente haya sido en persona, ¿no? O aparición podría haber sido en sueños, porque también había revelaciones en sueños, ¿no? Como la que tenían los profetas. Ok, Pero, pues entonces, ah, ¿no? perdón, a ver, te escucho. No, nada más digo, pero da testimonio de que no, un Cristo ya muerto, pues ya no se le vuelve a aparecer, ¿no? Alguien que ya se quedó completamente muerto, pues ya ni siquiera se te aparece. Bueno, eh, ya platicamos entonces de que podemos, bueno, que la Biblia dice que Jesús resucitó, que esto es algo fundamental para los creyentes, porque si no creen que haya resucitado, pues entonces no sé en qué están creyendo, según lo que dice el autor de qué libro, dijiste, Toño, Primera de Corintios, el apóstol Pablo. que es Pablo el que está diciendo esto. Y después también estábamos viendo que esta resurrección es diferente a las otras resurrecciones de las que también hace mención la misma Biblia. Y la última pregunta para cerrar ya la transmisión del día de hoy y cerrar este año 2020 con este tema. Ya no lo mencionaron ustedes, pero nada más para puntualizar.
¿qué implicaciones tiene para la gente de a pie esta resurrección? O sea, vaya, ok, yo creo que sí, que Jesús vino y que habló, enseñó, hizo cosas muy padres. Después lo crucificaron. De hecho, lo que acaban de mencionar es muy interesante. Lo crucificaron no porque él haya perdido, sino más bien porque él se dejó como que atrapar. Y después él mismo, en sí mismo hizo que se operara la resurrección. Ok. ¿Por qué es tan importante esto para la cristiandad? Nada más, yo sé que ya lo comentaron, pero para cerrar ya como subrayando este punto. Si lo trato de poner en palabras simples y llanas, el hecho de que Jesús haya dicho en varias ocasiones, estando en vida aquí en esta tierra con sus discípulos, él estaba anunciando que era necesario que él sufriera mucho por parte de la clase sacerdotal de aquel entonces, de parte de la gente, que muriera, pero también era necesario que él resucitara y que después de eso, después de ese hecho, él iba a aparecer, se iba a aparecer con sus discípulos. Obviamente, esa parte, los discípulos no lo estaban entendiendo, pero Jesús estaba como que advirtiéndoles, que conste que se los dije, y cuando resucita Jesús, les recuerda eso a los discípulos. ¿Eso para qué les sirvió a los discípulos? Para que quedara respaldado que todo lo que Jesús había dicho antes, todo, no tenía por qué mentir, sino que también, si ya había resucitado, entonces todo lo que él había dicho también se iba a cumplir más adelante. Tú mencionaste hace rato algo, César, creo que mencionaste algo acerca del renacimiento, bueno, lo que la Biblia llama el nacer de nuevo. Alguna vez lo llegamos a tocar un poquito con, ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo. Ese nuevo nacimiento de que habla el capítulo 3 de Juan es tan importante porque la persona que ha nacido de nuevo, es decir, aquella persona que reconoce que necesita la ayuda de Jesucristo y le dice a Jesús, pues Señor, me han hablado de ti, yo no sé si sea cierto que tú vives, pero yo quisiera probar si realmente estás vivo, yo quisiera saber si realmente estás vivo, yo quiero experimentarte, yo quiero sentirte, yo quiero saber eso qué tan importante es para mí, una persona, como tú lo mencionas constantemente, César, yo, una persona de a pie, una persona común y corriente que camino en esta vida, yo quisiera saber para mí, para Toño, para mí, para César, para mí, para Alejandro, ¿qué tiene que ver el hecho de que tú hayas resucitado? ¿Eso qué implicaciones tiene a mí en lo personal? Yo ahí lo que les invitaría a las personas que nos están viendo en este momento es, una vez más, y perdónenme, yo ahí sí tengo que ser reiterativo en este sentido. La importancia de Jesucristo en el hecho de que Él haya resucitado tiene que ver todo, porque significa que también a ti, al que nos está viendo, te da la oportunidad de que tú puedas tener otro tipo de vida diferente a la que tú has tenido al día de hoy. Si tú quieres saber la importancia que la resurrección de Jesús tiene actualmente, no en aquel entonces, actualmente, pruébalo en tu vida. Dale chance a que Jesús entre a tu vida por fe. Eso es lo que yo tendría que decir de manera simple y Sí. llana, César. Y tú, Alex, ¿hay que tú sepas que tengas así como que en mente alguna, algún argumento o justificación en la Biblia de por qué era necesario que se diera esta resurrección para la fe de la gente que cree? Mira, yo creo que una de las cosas que más menciona Pablo en todos sus escritos es que Jesucristo es el primero antes que nosotros en muchas cosas. Ujú. Porque es importante para una gente decir, oye, Jesucristo fue el primero en morir y resucitar. Primicias, dice Pablo, de los que duermen fue hecho para después resucitar. Ok. Un ejemplo de que lo que con él va a pasar conmigo. ¿Me explico? O sea, si él murió y resucitó, todos los que crean en él lo dijo en alguna ocasión, el que cree en mí, no morirá eternamente, ¿no? Ujú.
Déjame entender eso. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a morir eternamente? Porque cuando mueres, en este cuerpo se dice que duermes, dice la Biblia que duermes y resucitas para una vida eterna. Entonces, Jesucristo es como que ese modelo, ese que tiene la primicia en todo, el que es el primero que van a suceder las cosas que van a suceder después en nosotros, en él van a suceder primero. Cuando uno ve que en él pasan primero, luego los que creen en él le van a seguir sus pasos aún en la resurrección. Entonces, eso lo hace importante. La segunda cosa que para mí lo hace importante es que como que es un sello final de decir, mi resurrección da por concluido y por terminado todo lo que los profetas dijeron acerca de mí, y con esto se cumple sobre todo la voluntad de Dios para con la humanidad. O sea, creo que la resurrección es como el sello de decir, consumado es, como él mismo lo dijo, ¿no? Consumado es. Ok, pero por ejemplo, en este caso, yo creo que no sé si para la gente sea realmente como algo muy alentador el seguir viviendo, ¿no? Porque ha tenido una vida realmente complicada. Hay gente que ha vivido un verdadero infierno en la tierra, ¿no? Lo que podemos tener como concepto de infierno. Entonces, si les preguntamos, oye, ¿y te gustaría prolongar tu existencia? Yo creo que muchos dirán, no, o sea, es que no manches, ya, párale, ya lo que quiero es bajarme del camión. En este caso, ¿por qué tendríamos nosotros que sentirnos esperanzados a que no vamos a morir y que algún día se va a dar esta resurrección? Yo creo que eso viene conectado un poquito con el concepto que ustedes nos hablaron hace un momento de cielo. No sé si lo veremos en uno o en dos programas cielo y en otro vemos el infierno, o será necesario que lo veamos en la misma transmisión, ambos conceptos, para tener claro y la comparación. Pero la verdad es que yo creo que no todos están así como que, más que una buena noticia, para algunos puede ser una mala noticia, decir, no manches, y entonces a mi suegra la voy a volver a ver. Digo, no, o sea, guardadas las proporciones. Señoras, por favor, si alguien está viendo esta transmisión, señoras, es un chiste de varones, perdón, ustedes no somos misóginos, tampoco somos contra de las suegras. Yo quiero mucho a mi suegra, así como los que estamos aquí presentes. Sí, ¿verdad? Nada, es un chiste nada más local, pero sí, lo que sí sé es que realmente no creo que todo el mundo esté muy esperanzado de decir, ching, es que el vivir no es muy agradable. Hay gente que seguramente sí es que vivir es padrísimo, pero otros, y la gran mayoría, yo creo que no es muy agradable esta situación que están viviendo. Pero yo creo que ya después quedará un poco más claro cuando hablemos acerca de este concepto de cielo e infierno, para entender más allá por qué sería esperanzador saber que habría vida después de la vida. Bueno, pues les agradezco mucho esta participación que tuvimos en este año. Creo que estuvimos más de 3 meses haciendo estas transmisiones. Si no ha visto algún tema, échale un ojito ahí a la página. En Facebook y en YouTube quedan registrados las transmisiones. Me parece también que en Twitter también están ahí los videos anteriores. Échale un ojito, mándenos sus mensajillos. Y pues la verdad recibo un abrazo de parte de aquí de su servidor César Vega. Con mucho gusto queremos mantener contacto con ustedes. Empezaremos a partir luego del 7 de enero con nuestras transmisiones. No queremos dejar esto pendiente. Hay cosas que han salido muy interesantes. Si no le parece interesante, pues también mándenos un mensajito y vamos escarbándole por ahí, por donde sea área de su interés. Alex, Toño, ¿qué quieren decirle a la gente última transmisión del año? Pues yo solamente desearles lo mejor, que empiecen un 2021 bendecidos, y que en Jesucristo sí hay nuevos comienzos, sí hay nuevas oportunidades. Felicidades para aquellos que deciden que Jesús entre a sus vidas. Muchas felicidades. Ahí sí, todas las cosas se vuelven nuevas. Es lo que dice la Biblia. Muchas Ok, felicidades. yo pensé que decir muchas felicidades a los que cumplen años. No sé si haya muchos que cumplen años, pero bueno. Bueno, pues aquí quedamos en esta transmisión, última transmisión del 2020. Pásela muy padre con sus familiares. Si alguno está delicado de salud, pues reciba de nuestra parte ahí el aliento para que se mantenga de pie y que lo podamos ahí contar el siguiente año, que esté ya bien contento y gozoso.
Pues nos despedimos de esta transmisión. Que tengan ustedes muy buenas noches. Esto fue el ABC, Análisis, Biblia y Comentarios. Nos estaremos viendo el próximo 7 de enero, a la misma hora, 10:30. ¿Les parece bien 10:30? Sí. 10:30. Nada más estos 2 días, estas 2 transmisiones fueron de manera especial por fecha festiva a las 8 de la noche, pero regresamos otra vez a nuestro horario habitual. Que tengan ustedes muy buenas noches.